La facultad está compuesta por una serie de naves industriales, 6 en total, unidas en la planta baja por un largo pasillo que surca los patios interiores y los atraviesa en línea recta, estableciendo un corte ininterrumpido y perfecto en medio de su arquitectura. De este, a su vez, se desprende una red de intrincados corredores y salas interconectadas. Como toda construcción antigua y de peso histórico, sumándole el ser ocupado a diario por jóvenes influenciados por películas, alcohol y drogas, alberga un sinfín de mitos, historias y rumores. Esa noche nos quedamos estudiando hasta tarde en el vestíbulo junto a la biblioteca, varios ya se habían ido y solo quedábamos Daniel, Mariel y yo. Una de las últimas historias que le habíamos escuchado a Aidan, un irlandés de último año de carrera, medio loco por el consumo indiscriminado de LSD, ávido contador de historias curiosas, era que durante la noche se oían ruidos extraños provenientes del subterráneo, como si algún animal correteara bajo las coladeras de los patios, e incluso a veces golpeteara la pequeña y maciza puerta ubicada bajo la escalera de piedra que conectaba la segunda edificación con la tercera. Se me ocurrió mencionarla como por casualidad, esperando que eso rompiera un poco con mi aburrimiento y el ambiente de tedio general. ¿Eso no solía ser el antiguo laboratorio? Hasta yo sé que lo cerraron porque el bioterio se les salió de control y alguien acusó a los profesores de estar haciendo investigaciones cada vez más inusuales. Las ratas deben estar colándose para hacer sus nidos allí ahora. Intervino Mariel, sin siquiera despegar la vista de las fotocopias sobre la mesa. ¿Verdad que estaba el bioterio? Si apenas hace un par de años antes de entrar aquí habilitaron un laboratorio nuevo, debe haber sido tétrico el estar bajo tierra con todo eso. Se unió Daniel, bastante más interesado. El diálogo siguió así un buen rato, intenté hacer lo mejor posible para que no se disolviera y poder convencerlos de investigar un poco más. Mariel sugirió darnos un descanso para ir al baño y comprar unos cafés. No podía perderme tamaña oportunidad. Al salir del vestíbulo, agarré a Daniel del brazo y lo arrastré hacia un costado de la puerta. Sabiendo que es bastante influenciable, puse mi mejor sonrisa, y le dije, tú me vas a ayudar. No es difícil darse cuenta de que se inquietó de inmediato, a medida que lo llevaba a la fuerza a las escaleras de piedra intentaba decirme que estaba loco, que fuéramos otro día, con Aidan por último, que conocía mejor los recovecos de toda la facultad y sabría mejor qué hacer. Finalmente se quedó en silencio detrás de mí mientras yo examinaba la cerradura de la puerta que conducía al subterráneo. Parecía algo oxidada y deteriorada por el tiempo y el uso, y la madera circundante estaba astillada, como si alguien hubiese intentado someterla. Me saqué una horquilla del pelo y la introduje, moviéndola ligeramente. Obviamente no podía ser tan fácil y se atascó, tuve que sacarla a tirones, pero probé nuevamente hasta hartarme. Después metí una tarjeta como hacen en las películas entre la puerta y el marco, hasta que sentí un ligero roce con el cerrojo y decidí forzarlo un poco más. Daniel miraba. ¿Y no piensas ayudarme? Ven y abramos la puerta. Le grité. Empujamos un poco y pareció ceder sorprendentemente, un poco más de fuerza y de un golpazo logramos abrirla del todo. Se deslizó chirriante, dejando salir una varada de aire pesado y algo maloliente, y a esas horas no era posible saber si en algún momento la luz se colaba por las rendijas. Casi por instinto, busqué un interruptor a los lados, y al accionarlo se encendió un pequeño bombillo suspendido en una esquina apenas por un par de alambres. Frente a nosotros, una escalera de fierro de peldaños individuales y una única baranda con la pintura desgastada. La estancia era un rectángulo de paredes desconchadas, que terminaba al lado derecho de las escaleras con algunos casilleros. La explicación de por qué nos costó tan poco abrir la puerta yacía justo en ese rincón, donde el polvo parecía haber sido removido a diferencia del resto del lugar, y había algunas latas de cerveza aplastadas, colillas de cigarrillos y lo que quedaba de unos pitillos de marihuana. Claro, ¿cómo iba a ser de otra manera? Bajamos. En el otro extremo del espacio, a la izquierda del final de la escalera, se encontraba una puerta semicerrada con una placa que rezaba laboratorios. Precaución. Materiales reactivos. Asegúrese de tener la protección adecuada y el manejo de instrumental necesario. ¿En serio están haciendo esto? Ali, tenemos que estudiar. Resonó la voz de Mariel en el pequeño espacio, desde lo alto de la escalera. Dejé escapar una exclamación de sorpresa mientras Daniel daba un saltito hacia atrás. Algo pareció sonar desde el otro lado de la puerta, probablemente una rata escabulléndose por algún estante olvidado. Es ahora o nunca, Mariel. Exclamé casi en un susurro.
Cargué mi peso contra la puerta bruscamente 1, 2 y 3 veces, hasta que noté que algo la trancaba en su posición. Forcejeé hasta que de un empujón Daniel la abrió. Del otro lado casi no se podía ver nada, y el olor era terrible, una mezcla entre húmedo, encerrado y quizás lo que quedó impregnado de la existencia de animales. Pero a pesar de eso encendí el flash del teléfono móvil y entré, confiando en que Mariel y Daniel me seguirían de cerca. El corredor continuaba hacia la derecha, dando un rodeo en forma de L, y de la parte alta de la pared sobresalían unas placas de metal pintado junto a la puerta indicando los laboratorios. Lab 3 estaba entreabierta, con el cerrojo notablemente vencido. Entré, algunos taburetes habían sido volcados y había instrumental desparramado por todas partes, los restos de vidrios crujían bajo mis pasos. Aparte del desorden y algunos papeles viejos con apuntes, no encontré nada más. Creí escuchar algo al final del pasillo, así que fui directo hacia allá. En la placa, esta vez se leía Bio 2. Giré el pomo polvoriento y la puerta se abrió casi sin tener que moverla. En el interior el mismo desorden, pero un olor pútrido como a desechos orgánicos parecía haberse impregnado en las paredes, y la rejilla que daba al exterior apenas hubiera podido ayudar en su momento. Contra la pared, baterías de jaulas y algunas más pequeñas en unos estantes, algunas gradillas todavía mantenían sustancias en su interior sobre una de las mesas. Algo parecía haber desordenado todo recientemente. Avancé hacia el otro extremo del salón, pateando sin querer un tubo de ensayo que rodó ruidosamente bajo alguna mesa fuera de mi alcance visual, cosa suficiente para ponerme un poco nerviosa. Decidí seguir adelante, en el otro extremo del salón había una puerta que daba a un espacio con varias camillas de metal separadas por cortinas de PVC. Había unos bultos que parecían ser excremento, pero más grandes que los de una rata, mucho más. Algo parecido a latas de alimento y contenedores de poliestireno rotos estaban regados por el piso, y conforme avanzaba aparecían retazos de tela y mechones de cabello enredados en varios objetos. Avanzando hasta el fondo, creí ver un bulto cubierto de telas sucias bajo una camilla. Conforme me acercaba, noté que este temblaba levemente y respiraba de forma agitada. Me di cuenta de que había estado pisando algo parecido a trapos sucios, ensangrentados, y lo que parecían ser compresas usadas recientemente, algunas arrugadas con envoltorios plásticos. No era solo olor a excrementos y orina, era olor a un ser vivo, sangrante y sucio. La criatura intentó arrastrarse hacia otro rincón más oscuro, pero parecía cargar algo que se lo dificultaba, entonces se quedó ahí, alzando una diminuta cabeza de la que apenas colgaban unos mechones de pelo largo y muerto. Me miraba directamente con grandes ojos redondos hundidos en sus cuencas, la nariz apenas era un tabique y un par de agujeros, que, junto a la delgadez de su rostro y labios retraídos, recordaba el aspecto de los enfermos de porfiria. No fue hasta que intentó desplazarse de nuevo, que se desplomó y pude ver que era un ser pequeño, visiblemente desnutrido y que sí se trataba de un humano. Pero quizás eso no fue lo que más me impresionó. Dejó escapar un chillido agudo e infantil, y mientras alcanzaba un bulto más pequeño y enrollado en una manta que había dejado caer al suelo, descubrió parte de él y vi algo que definitivamente no era humano, sino una especie de cara deforme llena de un pelillo fino y oscuro, y de varios lugares de su cuerpo salían catéteres que alguna vez debieron haber estado conectados a algo más, junto a una serie de cicatrices. Este comenzó a quejarse, no era un llanto, sino un quejido débil que no era ni tan humano ni tan animal, en tanto que lo que supongo que era su madre intentaba protegerlo con sus esqueléticos brazos sin dejar de mirarme. Sentí un horror indescriptible. Quise retroceder, pero mis pies no me hacían caso. Esa criatura, carente de todo contacto humano por quién sabe cuánto tiempo, reaccionó rápidamente y comenzó a lanzarme lo que encontrara por el suelo mientras chillaba e intentaba esconderse. El bulto peludo se retorcía y quejaba envuelto por uno de sus brazos. Pensé que en cualquier momento volcaría una camilla para aventármela o refugiarse detrás. Oh, no. Fue lo único que se me ocurrió gritar mientras recibía asquerosos proyectiles e intentaba cubrirme con las manos. Afortunadamente, Mariel me había seguido de cerca. Sentí cómo me agarró desde la espalda y me sacó de la estancia. La criatura seguía chillando, lo que ahora parecía más un llanto, y Daniel estaba inmóvil del otro lado de la puerta. Uno de nosotros la cerró al salir, no recuerdo quién, aunque yo estaba seguro de que la horrible criatura no saldría de su rincón. Es imposible saber si ella o yo estaba más asustado. Sentí algo similar a la lástima. Pude ver que dentro de todo el desorden había unos cuadernos de notas, lápices y jeringas en buen estado. Me dio asco y un escalofrío recorrió mi espalda.
Mariel nos arrastró a los dos rápidamente fuera del pasillo, obligándonos a subir las escaleras corriendo y cerrando la puerta del subterráneo tras de sí. ¿Pero qué mierda acaba de pasar allá abajo?, exclamó mientras se desplomaba sobre uno de los sillones del vestíbulo, pasándose las manos por la cara. ¿Alguien puede responderme? ¿Era eso lo que estabas buscando, Ali? Mírate, no puedes negar que algo ha pasado allí abajo. Era innegable. Yo lo observaba cubierto de desechos pestilentes, Daniel se miraba las manos. No podíamos explicarlo, no había cómo. Ni siquiera nos incumbía meternos ahí. Decidí tomar mis cosas, le pregunté a Mariel si podía acompañarme camino a casa. Al llegar me di una ducha e hice lo que pude por dormir. ¿Qué clase de horrores se llevaron a cabo en esos laboratorios sin el conocimiento de nadie? ¿Cómo explicar racionalmente lo que había allí abajo? Semanas después, andábamos por el gran pasillo cruzando el patio, cuando de repente el profesor Rhodes, genetista de renombre y autor de un sinfín de documentos relacionados con la investigación genética humana y avances en experimentación animal, pareció entrar con una bandeja de comida y algunas botellas de agua por la puerta bajo la escalera de piedra. Algunos dicen haberlo visto observando las rejillas que dan al subterráneo, y a veces hasta limpiando los residuos atrapados entre estas. Esta historia está basada en hechos reales ocurridos en primavera del año 2013, en cercanías del hospital psiquiátrico ubicado en la comuna Independencia, Santiago de Chile. Los relatos son los descritos por la mujer, menor de edad, de iniciales LBN a la Policía de Investigaciones el 12 de octubre de 2013, donde relata cómo, junto a su amiga, conocieron al hombre, señalado como el asesino, sobre un árbol intentando asustarlas. El sujeto aún se encuentra sin identificar, pero la sospecha ha recaído en varios pacientes del centro psiquiátrico. Posteriormente en fiscalía, la menor cambiaría la versión de los hechos, señalando que desconoce quién las atacó. Las razones de este cambio en lo originalmente descrito por la mujer son desconocidas. En febrero de 2014, los informes psicológicos recomendaron declarar inadmisible las actuales versiones de la menor en el caso, que señalaría a los especialistas que el sujeto seguía visitándola por las noches y no se trataba de un ser humano, sino de un espectro que vive en los árboles del vecindario. Luna e Isabel caminan rápidamente por la calle. Es una noche fría y son cerca de las 3 de la madrugada. Es mitad de semana y las calles están completamente vacías. Todas las casas se encuentran con sus luces apagadas y la poca luz que entregan los antiguos focos es bloqueada por el follaje de los árboles a lo largo de la acera. A esa hora ya no pasan autos por los barrios residenciales, la mayoría de familias están durmiendo y el único ruido es el de algunos perros que ladran a las chicas tras las rejas cuando las escuchan pasar. Ambas tienen 16 años, son amigas y vuelven de una fiesta. Se dirigen a sus respectivos hogares, que las separan por no más de 5 manzanas. Ninguna obtuvo el permiso para salir esa noche. Sin embargo, los padres de Luna no se encuentran en casa, solo está Juan, su hermano de 10 años. Por otro lado, Isabel ha salido varias veces por las noches sin ser descubierta. Aunque ambas van riendo, Luna está preocupada por su hermano. Se supone que debería estar cuidándolo. Si descubre que ella no está en casa, le contará a sus padres y la meterá en graves problemas. Isabel, por su parte, está muy contenta, le cuenta del chico con el que bailó y que desea volver a verlo, piensa perder la virginidad con él. El buen ánimo de Isabel tranquiliza a Luna, ambas chicas van por las oscuras calles riendo y conversando. Luna no se dio cuenta en qué momento pasó todo. En ese momento reían debido a que Isabel había tropezado por un desnivel del camino. La oscuridad del lugar había aportado lo suyo. Luna pensaba que alguien debería podar los árboles del vecindario, ya que tapaban las luces de la calle y dificultaban ver. Entonces sintió como alguien le levantó un mechón de pelo suavemente y una risa extraña salió desde el árbol por el que pasaban. Al instante, su amiga gritó y exclamó: ¡Puta madre! Cuando Ana miró hacia arriba, se detuvo en los ojos saltones del sujeto. Las sombras confundían su rostro con el follaje, pero se dio cuenta de que estaba sonriendo. En esos pocos segundos, distinguió la silueta del hombre encaramado en una rama gruesa del árbol, y luego ambas empezaron a correr.
Con los gritos y pasos precipitados de las chicas, los perros de toda la manzana empezaron a ladrar. Más de algún vecino identificó los gritos de las chicas, deseando irónicamente que alguien las callara para poder seguir durmiendo. Por esas calles nunca habían ocurrido hechos delictivos, y nadie prestó atención a los gritos. Las chicas no pararon de correr y Ana no quería mirar hacia atrás imaginando que esa cosa las perseguía. Estaban solas en la oscuridad del barrio y sus familias no sabían que estaban ahí. Avanzaron sin hablar por varias manzanas y doblaron por la calle que conducía a la casa de Isabel. Entonces se detuvieron en el pórtico de la casa, ambas estaban exhaustas y se tuvieron que dar unos segundos de descanso para volver a hablar. Ana tenía mucho miedo y el estar detenidas la atemorizaba aún más. Sin embargo, Isabel estaba riendo, era una risa forzada y llena de cansancio. Ana no comprendía la actitud inquietante de su amiga. Esta le contó que el hombre no las seguía, ya que nunca bajó del árbol. Ana sonríe falsamente y le comenta que, de todas formas, no se atreve a caminar sola las 5 manzanas que la separan de su casa. Isabel le dice que no puede acompañarla, ya que sus padres deben verla por la mañana en su habitación. Trata de calmar a Ana y se le ocurre una idea. Le dice que se quedará en el pórtico y estará comunicada con ella por celular todo el trayecto hacia su casa. Ana sabe que no debe perder tiempo, si el hombre del árbol las estaba buscando, en cualquier momento podría aparecer. Se arma de valor y se despide de su amiga Isabel. Ambas están comunicadas por el teléfono. Ana comienza a caminar rápidamente, ya no puede correr, está muy cansada. Dobla en la esquina y verifica que su amiga esté en el fondo. Isabel le dice que no hay problema, que estará con ella hablando todo el camino. Le comenta que sigue en el pórtico y no ha visto al sujeto pasar por esos lados. Ana camina nerviosa por las calles, parecieran estar mucho más oscuras y frías que antes. Ya no va por la acera, sino que bordeando la pista de autos. No se atreve a pasar bajo los árboles. Su amiga Isabel continúa tranquilizándola hasta que la comunicación se corta de golpe. A Ana la invade el miedo, está a mitad de camino y no sabe qué ocurrió. Entonces piensa lo peor, que esa cosa atrapó a su amiga. Se detiene e intenta desesperadamente llamarla, pero nadie le contesta, y por la mente de Ana se abre la posibilidad de volver a auxiliarla. La idea toma más fuerza y decide volver, pero esta vez lo hace corriendo. No tiene un plan, pero sabe que en algún momento deberá gritar por ayuda, seguramente cuando vea cómo el psicópata del árbol intenta raptar a su amiga. En poco tiempo se encuentra de regreso en el punto donde se separó de Isabel. Al no verla fuera de su casa, decide volver a llamar. Entonces observa en su celular un mensaje de texto de Isabel que decía: "Mi madre me atrapó, hablamos en 10 minutos". Ana había perdido cerca de 5 minutos en ir y volver para nada. La rabia se apoderó de ella. Había tomado una decisión estúpida. Tenía frío, miedo y se encontraba sola. Por momentos el enojo que sentía hacia ella fue mayor al miedo que sentía por el psicópata de las calles. De camino a casa fue diciendo improperios y prometiendo que nunca más arriesgaría su vida por alguien. Sin embargo, siguió su camino bordeando la pista de autos. Los árboles en la acera le dan miedo. Solo faltan 3 calles para llegar a su casa y Ana se siente aliviada. Un auto dobla por la calle donde ella camina, y si bien este no va a alta velocidad, Ana decide subirse a la acera. No distingue bien quiénes van en el auto, pero reconoce a una pareja joven. Al ver cómo el auto se pierde a la distancia, piensa en volver al borde de la pista, pero ya no siente tanto miedo por la oscuridad del camino. Sin mirar los árboles que la cubren a lo alto con hojas y ramas, mantiene su mirada recta hacia el fin de la calle. La cercanía del hogar la mantiene decidida a seguir su camino sin vacilaciones. Entonces, un dolor punzante en el cuero cabelludo la hizo gritar mientras sus pies se separaban del camino. Un hombre que reía de forma extraña la intentaba levantar desde la oscuridad. No fueron más de 3 segundos, pero Luna sintió ese momento como una pesadilla interminable. Cuando los dedos largos soltaron su cabello, Ana cayó al suelo e inmediatamente corrió al final de la manzana. Los nervios del terror experimentado le jugaron una mala pasada, haciéndola tropezar. La risa misteriosa se vuelve a sentir a pocos metros de ella. El hombre del árbol está parado en la esquina, cubierto por la oscuridad del último árbol. La mira fijamente y está sonriendo. Ana deduce que el hombre siempre la siguió, solo que por calles paralelas. Sin embargo, no comprende en qué momento subió por el árbol. A diferencia de ella, él no se ve cansado. Puede que esa cosa no sea humana. Reconoce la silueta deforme del sujeto. Un hombre alto, muy encorvado y que viste con ropas viejas. Reconoce sus ojos saltones y su sonrisa macabra.
Es un hombre muy pálido, casi blanco. Tiene una cara exageradamente larga, es calvo, pero los pocos mechones que posee son largos y oscuros. Es un hombre feo, de aspecto extraño y enfermizo. Ana se petrificó del miedo, no podía gritar ni moverse. El hombre sujetaba un pájaro entre sus manos que protegía con gran cuidado mientras miraba a Ana fijamente. Ella, invadida por el terror, pregunta, ¿qué quieres? Sin embargo, su voz es débil y quebradiza. No es capaz de repetir la pregunta, no quiere que esa cosa la mate. Entonces, el hombre arroja el pájaro con mucha fuerza hacia el aire, asustando a Ana, pero también liberándola de su paralización. Ahora, Ana aprovecha la atención que el sujeto le está dando al ave para salir corriendo. Solo escuchó al pájaro caer violentamente al suelo. Avanza hacia el otro extremo de la manzana y se da cuenta de que el sujeto no la persigue, no escucha sus pasos ni su risa macabra. Antes de doblar en la esquina que conduce a su casa, se voltea para ver dónde está el hombre. La escena es extraña, pero en parte tranquilizadora. El hombre sigue parado en la esquina mirándola fijamente, no se movió nunca del lugar. Está con el ave nuevamente en las manos y con la misma sonrisa. El hombre vuelve a tirar el pájaro a los aires. Esta vez Ana corre con más fuerza, sin mirar atrás, hasta llegar a su casa. Abre la puerta desesperadamente, como si en cualquier momento pudiera volver a escuchar la risa diabólica del hombre. Ya dentro, la escena confunde a la chica. Se sienta e intenta calmar su respiración. Reflexiona rápidamente lo sucedido y concluye que el hombre seguramente es un enfermo mental, la tomó del pelo porque estaba intentando jugar o llamar su atención. El hombre quería que ella lo ayudara con el ave. Debe tranquilizarse e intentar dormir. Ahora está sana y a salva en su casa. Ana manda un mensaje de texto contándole lo sucedido a Isabel y va al segundo piso de la casa donde verifica que su hermanito está durmiendo. Se dirige a su alcoba y mira por la ventana tratando de buscar al sujeto en la calle, sin éxito. El miedo de Ana cada vez es menor, incluso recuerda la escena del pájaro con humor. Piensa que, por la mañana, ambas chicas estarán riendo de todo lo sucedido. Decide acostarse a dormir cuando su móvil comienza a sonar. Es Isabel y esta vez ella no suena tranquila, al contrario, percibe terror en su tono. Isabel le cuenta que el hombre del árbol está fuera de su casa y no deja de mirarla por la ventana. Ana le dice que no tema. Es un hombre enfermo, pero inofensivo. Isabel tiene mucho miedo, le cuenta que tiene la luz apagada, su alcoba está completamente oscura y las cortinas están cerradas. Sin embargo, por el espacio de unos 2 centímetros que divide las cortinas, puede ver cómo el hombre la mira fijamente desde la calle. Ya lleva más de 20 minutos parado ahí con el ave entre las manos. ¿Cómo sabe la chica que la observa, si su alcoba está oscura? Para Isabel la escena es más bien paranormal y la tiene intranquila. Ana le dice que avise a su padre, sin embargo, Isabel le cuenta que sus padres la descubrieron y amonestaron fuertemente por salir de casa. No se atreve a enfrentarlos otra vez. Por suerte, el tipo comienza a moverse y se aleja. Ana la calma y le dice que no tema, es solo un loco. Ya es muy tarde, ambas chicas se despiden, pero Isabel no quedó tranquila. Ana ya tiene mucho sueño, son cerca de las 4 de la madrugada e intenta dormir. No sabe cuánto tiempo pasó, cuando su hermano le comienza a gritar algo desde la habitación contigua. Parece que llegó mamá. Sentí que llegó mamá. Ana, despierta. Ana tenía mucho sueño y no procesó lo que el hermano le decía, solo miró el reloj y vio la hora, las 4:24 am. Entonces le respondió enojada que se durmiera y que no gritara, pues podía despertar a los vecinos. Terminó diciéndole que su madre llegaría mañana temprano y que no molestara más. Ana se volvió a quedar dormida rápidamente. Lo que la despertó de forma tan violenta fue el chillido de la puerta al abrirse a sus espaldas. Los pocos segundos en que esto ocurrió bastaron para que ella despertara completamente e identificara que corría peligro. Lo primero que sintió fueron los escalofríos recorrer su espalda. A medida que la puerta se abría, Ana tensaba todos sus músculos. Sus ojos se abrieron completamente y su corazón empezó a palpitar como lo hacía horas atrás. Sentía que estaba momificada, ya que no se atrevió a hacer nada. No tenía sentido que lo supiera, pero ella sabía que no era su hermano el que se acercaba. Quizás los pocos minutos que pudo dormir, las pesadillas con el hombre del árbol la prepararon para este momento, porque su reacción se asemejó más bien a un acto de supervivencia. Su cuerpo cargado de adrenalina no movía un pelo, estaba tan dura como un ladrillo. En esos segundos, miles de cosas pasaban por su cabeza. Esperaba con ansias que su hermano le dijera: Ana, despierta, creo que llegó mamá.
Ahora, lo anteriormente dicho por su hermano tenía sentido. No había llegado mamá, había llegado el hombre del árbol, el hombre del pájaro. Era un hombre extraño, pero si es capaz de entrar a tu casa sin autorización, quizás es capaz de cualquier cosa. El corazón de Ana latía de manera dolorosa. Nunca había sido tan perceptiva a lo que sucedía a su alrededor. Ana sentía que sus sentidos funcionaban como nunca antes, era capaz de escuchar todo, cada paso del psicópata hacia su cama, podía oler sus ropas viejas, sentir el frío de su presencia. Pero no lo podía ver porque estaba a sus espaldas, y, además, Ana no lo quería ver aunque sus ojos estuvieran abiertos como nunca antes. Ella no era consciente de las acciones reflejo que tomaría su cuerpo, esperando que el monstruo diera el primer golpe. Cuando la criatura del árbol atacara, el cuerpo estaría tan cargado de energía y adrenalina que podría responder con otro golpe o un salto inesperado que le permitiría escapar de una muerte misteriosa. Pero mientras eso no sucediera, el cuerpo de Ana no se movería. Su subconsciente lo tenía claro. Hay que hacerle creer al asesino que tú no te has dado cuenta de su presencia. El psicópata aún puede arrepentirse de matarte, mejor no provocarlo. Ana confirmó sus peores miedos cuando pudo observar en las sombras que daban a sus ojos cómo se dibujaba la figura de un hombre muy alto, con extremidades largas y postura encorvada. Sintió como un pinchazo en el corazón la risa enfermiza del hombre, pero en voz baja, intentando pasar desapercibido. Los músculos lograron la máxima tensión cuando sintió que la criatura se acostaba a su lado. El peso de la criatura sobre la cama provocó que el cuerpo de Ana se acercara a su verdugo. En esos momentos, Ana inhalaba todo el oxígeno que sus pulmones podían contener, pero no era capaz de botar el aire. Tenía miedo de que el asesino identificara el terror de una respiración violenta, así que aguantó el oxígeno en sus pulmones lo que más pudo, intentando botar el aire de a poco. A Ana le hubiera gustado desmayarse, eso hubiera sido bueno, pensaba. Ella prefería morir rápidamente que tener que luchar con algo que no comprendía. Sin embargo, su cuerpo funcionaba de otra forma. En cualquier momento comenzaría la lucha por sobrevivir. La paralización fue completa cuando sintió la respiración de la criatura en su nuca y percibir cómo éste temblaba y reía nerviosamente. El psicópata movía el pelo de Ana con la nariz y otras veces con la lengua. Ella se dio cuenta de que el enfermo se estaba haciendo cosas. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Entonces, como si se tratara de un milagro, dejó de sentir el peso del asesino en su cama. Ya no sentía la macabra respiración en su nuca. Y aunque no lo podía ver, ya no sentía su presencia en la habitación. El hombre no ha arrancado, pensaba. Solo ha desaparecido. Seguramente ha vuelto a los árboles. Ella no se movió. Mantuvo esa posición toda la noche y parte de la mañana. Si bien sus músculos dejaron de estar tan tensos, se mantuvo alerta todas esas horas, sin voltear en ningún momento. Cerca de las 9 de la mañana, escuchó cómo su hermano se levantó y se dirigía hacia ella. Cuando el hermano gritó de miedo en la puerta de su habitación, ella dio el salto que no esperaba dar en toda esa terrorífica noche. En un solo movimiento, quedó parada al lado de su cama, dispuesta a golpear, morder, correr o saltar. Ella debía salvar a su hermano y luego debían escapar. Pero la escena que observó, para suerte de ambos, fue otra. Su hermano señalaba un pájaro muerto en medio de la habitación. Ana se dio cuenta de que había manchas de sangre por todos lados. Abrazó al niño y le dijo que no saliera de la habitación. Entonces escuchó el estacionar de un auto fuera de su casa. Pensando que eran sus padres, se asomó a la ventana y se sorprendió al ver un auto de policía. Desde la ventana le gritó a los oficiales que la ayudaran, que había un hombre en su casa. Entonces, observó cómo otros 3 vehículos policiales llegaron a su casa. Los oficiales, al bajar de sus autos, se veían exaltados, muy preocupados y tenían sus armas en las manos. ¿También vienen a ayudarme?, pensó. Ana no entendió qué está pasando, pero, de repente, todo adquiere más sentido. Algo malo había ocurrido y las pistas llevaban a su casa. Los policías encontraron el celular de Isabel y supieron que el psicópata también iba por Ana. Su cara se deformó en una mueca de tristeza y preocupación. Ana no debería saberlo, pero estaba segura de la tragedia que posteriormente le confirmarían en la comisaría. La sangre que había en su alcoba no pertenecía solo al ave, era demasiada sangre para un pájaro pequeño. El hombre del árbol, el hombre del pájaro, ese hombre, antes de visitarla, mató a Isabel y a toda su familia, seguramente porque ellos no supieron quedarse en silencio.
Tuve buenos padres mientras crecía. Me amaban y lo demostraban, generalmente eran pacientes y justos, y nunca pasé hambre ni tuve nada peor que una nalgada. Dicho esto, cuando mi hermana Kat estaba cerca, no había ninguna duda de que ella era la favorita. Parte de esto se debió a su personalidad. Era animada y siempre divertida, donde tendía a leer mucho y guardarme para mí misma o pasar más tiempo con mis amigos que pasar más tiempo con nuestros padres. Sin duda se sentían más cerca de ella porque, bueno, lo estaban. Pero eso no significaba que nunca me sintiera excluido o celoso, y sabía que una gran parte de su favorecimiento y malcriación era porque cuando tenía 5 años había logrado subir al techo y caerse, rompiéndose la pierna. Fue una mala ruptura, y tuvieron que poner una placa de titanio que mantendría hasta los 8 años para asegurarse de que el hueso sanara bien sin estropear permanentemente su crecimiento en ese lado. Mis padres se culpaban a sí mismos y a los demás por su caída, y desde entonces había pasado de ser solo el bebé a algo más. Un proyecto continuo para demostrarse a sí mismos y a los demás que no le volverían a fallar y que nunca querría nada. Lo que sea que eso signifique en sus cabezas o corazones, en la práctica significaba que ella recibía el doble que yo, y para cuando tenía 7 años tenía una pila de juguetes en el medio del piso que ocupaba la mitad de su sala de juegos. Incluso a los 11 siempre tuve envidia de esa habitación y esa pila, al menos hasta el día en que escuché los gritos frenéticos de Kat mientras pasaba por la puerta. Al girarme para mirar hacia la habitación, vi a mi hermana pequeña gritando y llorando, su cuerpo enterrado hasta la cintura mientras se revolvía en el suelo para liberarse. Mi primera reacción fue reírme. ¿Qué? ¿Tuvo una avalancha de juguetes? Eso era imposible, por supuesto. No había muchas cosas y la mayoría no eran pesadas. Me preguntaba si tal vez era una broma extraña o si ella solo jugaba a fingir, pero luego sus ojos me encontraron y mi pecho se apretó de pánico y miedo. Estaba aterrorizada, y mientras me miraba suplicante y gritaba mi nombre, la vi deslizarse hacia atrás varios centímetros mientras algo dentro de la pila de juguetes la empujaba más adentro. Corrí hacia adelante y traté de agarrarla del brazo, pero antes de que pudiera comprenderla bien, ella se había ido. La vi por última vez antes de que un colgajo de piel oscura y membranosa se apretara sobre su rostro gritando y la empujara hacia abajo bruscamente. La pila de juguetes de repente se hundió a media altura, y mientras gritaba por nuestros padres, comencé a patear la pila lo suficiente como para extenderla por la habitación. No quedaba nada atrás. No, Kat, no es lo que la llevó, nada. Pasamos meses buscándola. Poner carteles, organizar fiestas de búsqueda, incluso ir a programas de entrevistas locales. Nadie volvió a ver una señal de ella. Bueno, excepto por mí. Fue 5 años después. Mis padres se habían divorciado 2 años antes, y mamá y yo nos íbamos a mudar tan pronto como terminara mi 2.º año de escuela. Iba a extrañar a mis amigos. Pasé incluso más tiempo con ellos que cuando era más joven, y solo parcialmente por ser un adolescente. Lo más importante era que sabía que mis padres me culpaban por la desaparición de Kat. Tal vez porque mi explicación en ese momento no tenía sentido para ellos. Todos asumieron que la había visto secuestrada por un extraño invasor y estaba demasiado asustada o traumatizada para decir la verdad. O tal vez porque sentían que una vez más le habían fallado a su niña, y era más fácil culparme que dejarla ir. De cualquier manera, solo hablaba con papá una vez al mes y no veía a mamá mucho más que eso fuera de la cena algunas noches. No es que me importara mucho. Había sucedido hace casi 1/3 de mi vida, y apenas lo recordaba yo mismo ahora. Así que cuando me perdí un lanzamiento de Rudy Felton que envió la pelota de béisbol rodando debajo de nuestra casa, mis únicos pensamientos fueron arañas y serpientes. Si hubiera estado solo, podría haber regresado más tarde con una linterna o simplemente haber dejado la pelota atrás, pero no quería parecer asustado frente a los otros chicos. Les dije que lo conseguiría, y poniéndome a 4 patas, me arrastré debajo de la casa y comencé a buscar el pequeño resplandor blanco de la pelota. La luz era tenue debajo de la casa, pero después de que mis ojos se ajustaron, todavía podía ver un poco en la oscuridad. Murmurando, empujé más profundamente hacia el centro del espacio de acceso sin ninguna señal de la pelota de béisbol. Me dije a mí mismo que buscaría otros respetables 30 segundos y luego volvería a salir si no lo había encontrado para entonces. Estaba en 27 de mis 30 conteos cuando vi algo contra la pared lejana. A diferencia del resto, esta pared era de ladrillo sólido en todo el camino, y era difícil de ver en las sombras que creaba. Pero aún así, algo estaba captando la luz allí.
No podía decir con certeza si era la pelota de béisbol, pero pensé que debería verificar, por si acaso. Guijarros y trozos de concreto mordieron mis palmas mientras me arrastraba, mi corazón latía más rápido a medida que me alejaba de las principales avenidas de luz debajo de allí. Eso, no era la pelota de béisbol lo que estaba mirando, sino un pedazo de metal. Y no estaba contra la pared o atascado en el mortero entre dos ladrillos, sino que sobresalía de un gran montículo gris oscuro que sobresalía del suelo y a la mitad de la pared de ladrillos. Sabía que estaba mal, algo malo y peligroso que no debería estar allí, y por extensión, no debería estar allí mirándolo, a punto de tocarlo. Pero algo me mantuvo allí, un recuerdo tenuemente parpadeante en el fondo de mi mente, no solo de Katy como la había visto ser tomada por algo terrible y desconocido, sino también un recuerdo anterior. ¿De Kat mostrándome una foto o algo así? La recordé mirándome con orgullo, sonriendo con su sonrisa de dientes abiertos mientras la sostenía hacia la luz y señalaba y decía. Mi mano tocó el metal ligeramente, pero inmediatamente el montículo comenzó a desmoronarse, soplando nubes de polvo oscuro en el aire y hacia abajo en mis pulmones. Con los ojos llorosos, comencé a ahogarme, no solo por las partículas que había absorbido accidentalmente, sino por el horrible olor de la misma. Era un olor espeso, rico y terroso que hacía nadar mi cabeza, el olor a estiércol, a podredumbre, a muerte, que me llenaba de terror y me enviaba a escabullirme hacia atrás y salir de debajo de la casa. Había salido al otro lado de donde había entrado, y de pie en el patio trasero bajo el sol de la tarde, estaba solo. Solo, temblando y llorando, mientras los recuerdos de mi hermana pequeña me inundaban. Cuando la trajeron a casa desde el hospital. La primera vez que la sostuve ella tomó mi mano. Todas las veces que jugamos y luchamos y la vez que se rompió la pierna. Cuando llegó a casa, me había mostrado una copia de la radiografía que mis padres le habían hecho como trofeo o recuerdo. Ella había estado tan emocionada de mostrármelo, señalando con orgullo el descanso, pero más que eso, a la placa extraña de titanio que habían usado para atar su pierna nuevamente. Ella se rió y lo señaló y dijo, algo, dicho. Ahora soy un robot. Di una breve risa que se convirtió en un miserable sollozo. El sabor de la cosa que se rompía debajo de la casa todavía cubría mi garganta y lengua, pero apenas me di cuenta. Toda mi atención estaba en ese recuerdo risueño de ella, eso y la cosa fría y dura que cortaba la palma de mi puño cerrado. Parpadeando para contener las lágrimas, me obligué a mirarlo. Ya lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero todavía era principalmente un niño, y lo suficientemente joven como para pensar que a veces los deseos son suficientes. Deseé mucho estar equivocado, que fuera otra cosa, cualquier otra cosa, mientras abría mi mano para revelar lo que había tomado de la oscuridad. Una placa pequeña y delgada con varios agujeros, uno de ellos todavía sosteniendo un pequeño tornillo como un diente suelto. Aspiré un suspiro mientras le daba la vuelta. Echando un vistazo, me incliné y lo volví a tirar debajo de la casa. Esa noche le dije a mi madre que debíamos seguir adelante y mudarnos. Ella ya nos había encontrado una casa, y aunque estaba triste de dejar mi escuela y mudarme al otro lado del estado, me sentí aliviado cuando ella estuvo de acuerdo. Un mes más tarde estábamos viviendo a 200 millas de distancia, y unas semanas más tarde vendieron la casa a una pareja joven con un par de gemelos. Nunca le conté a nadie sobre lo que encontré, nunca advertí a nadie. Me dije a mí mismo que nadie me creería de todos modos, y estoy seguro de que es correcto. Aún así, me sentí aliviado cuando, años más tarde, mamá me dijo que la familia a la que se la vendimos tuvo que mudarse después de que la casa se quemara una noche. Ahora he crecido y tengo mis propios hijos, pero perder a Katy y encontrar el plato años más tarde, no hay un día en que no piense en eso. No solo la pérdida y el miedo, sino la fuente de todo. Al igual que ese poco de metal, tal vez lo que la llevó todavía está ahí fuera. Casa y hambre. Desconocido e incognoscible. Arrastrándonos a nuestras casas para tomar, matar, comer. Y dejando atrás nada más que trozos de dolor y memoria. Esta es una historia que escuché de mi amigo en la universidad. Un hombre, lo llamamos K, recibió un latigazo cervical en un accidente automovilístico y decidió convalecer en casa durante una semana.
K estaba casado, pero su esposa también estaba trabajando, por lo que estaba solo durante el día. Durante los primeros días disfrutó de la libertad, pero cuando llegó el tercer día comenzó a instalarse el aburrimiento. Aún así, tuvo que quedarse porque su lesión le impidió ir a ninguna parte. Entonces, un día después de la hora del almuerzo, estaba viendo la televisión distraídamente cuando escuchó fuertes ruidos de estampado y voces de niños desde arriba. No le prestó mucha atención, aunque se preguntó si estaban de vacaciones escolares. Al día siguiente volvió a escuchar las mismas voces de los niños, casi a la misma hora que el día anterior. Sonaba como si tuvieran dos hijos allí arriba. El lugar donde vivía K era un gran bloque de apartamentos, pero a pesar de eso tendía a ser muy tranquilo durante el día. Las voces de los niños, por lo tanto, resonaron fuertemente en contraste con la tranquilidad del entorno. K, sin embargo, no se sintió molesto, sino que estaba bastante contento de la distracción y un descanso que le dio del silencio espeluznante. Al día siguiente, K, sintiéndose aburrido y no lo suficientemente motivado para cocinar el almuerzo, pidió algo de pizza. La pizza, que llegó en 30 minutos, resultó ser demasiado para K, que dejó una pizza entera intacta. Por lo general, guardaba las sobras para su esposa, pero esta vez se acordó de los niños de arriba y, dispuesto a hacer algo amable, decidió llevarles la pizza. K no tenía idea de quiénes eran los ocupantes de la habitación de arriba, pero tocó el timbre de la puerta de todos modos. Escuchó que algo se agitaba dentro, pero no hubo respuesta. Volvió a tocar el timbre. Sintió que alguien lo miraba a través de la mirilla. ¿Quién es? Una voz débil gritó desde detrás de la puerta. K explicó que era de la habitación de abajo y que le quedaba algo de pizza de su almuerzo y se preguntó si la querían. La puerta abrió una grieta. Parecía inusualmente oscuro dentro de la habitación. Desde el espacio de unos 5 centímetros de ancho apareció una mujer, revelando solo la mitad de su rostro. Muchas gracias. Pero no lo queremos, dijo la mujer con frialdad. Estaba demasiado oscuro para discernir su expresión facial. K de repente sintió que estaba de alguna manera fuera de lugar, como si no debería estar allí. Sin embargo, trató de explicarle que quería que les diera la pizza a los niños. Un aire tibio salió por la puerta. Olía un olor desagradable. En un instante, 2 caras de niños se alinearon debajo de la cara de la mujer. La puerta estaba abierta, todavía solo una grieta. Los ojos apagados de los niños lo miraron. Las 3 caras estaban formando una línea. Ya veo, entonces, aceptaré tu amabilidad, dijo la mujer. Cuando Kat puso la caja de pizza a través del hueco, una mano se extendió desde un lado y se la arrebató. Las 3 caras seguían mirando a K. Gracias. Volvió a escuchar la débil voz. K abandonó rápidamente el lugar. Se sintió asustado. En el rincón de su mente sintió que algo andaba muy mal. La imagen de los rostros de los niños había dejado una impresión ardiente en su mente. Caras. Sintió un escalofrío en la columna vertebral. Caras. Estaban formando una línea, su ritmo se aceleró. Quería escapar lo más rápido que pudiera. Esperó el ascensor, pero no llegó. Formando una línea, verticalmente, uno encima del otro. Presionó el botón una y otra vez, pero el ascensor aún no llegó. Se volvió hacia las escaleras de emergencia. Su cabeza palpitaba de dolor. Comenzó a sentir náuseas. Justo cuando abrió la pesada puerta que conducía a las escaleras de emergencia, sintió ojos en su espalda. Dándose la vuelta, vislumbró, a unos 10 metros de él, las mismas 3 caras que lo miraban desde la esquina del pasillo. Como antes, mostraban solo la mitad de sus rostros y lo miraban con sus ojos apagados. La fría luz del día que brillaba a través de las ventanas iluminaba sus rostros. Ya sin preocuparse por su cuello, corrió frenéticamente por las escaleras. Aunque el K, consciente de la salud, a menudo usaba escaleras en lugar de ascensores e incluso podía subir 4 pisos de una sola vez, sentía que no importaba lo rápido que corriera, nunca llegaría a la planta baja. Caras alineadas, una encima de la otra, es imposible. Eso significa que no hay cuerpos, y las cosas extrañas que vi detrás de las caras fueron manos, levantando las cabezas. Corrió a la tienda de conveniencia más cercana y pidió a la gente que llamara a la policía. La policía vino y registró el apartamento y encontró los cuerpos de la madre y los niños en la bañera. Estos cuerpos estaban sin cabeza. Según sus hallazgos, habían pasado 3 días desde que las cabezas habían sido cortadas de los cuerpos. Y el marido, que resultó ser el asesino, fue encontrado escondido en el armario, loco. Insistió en que su familia todavía estaba viva. Había un terror en sus ojos. La policía no conocía la fuente de su terror.
En los últimos 20 años, se volvió sumamente fácil obtener lo que uno busca con tan solo darle unas cuantas teclas en el teclado. Gracias al internet, uno puede usar una computadora para cambiar la realidad sin dificultad. Solo poner unas palabras en un motor de búsqueda y listo, ya tenés una abundancia de información a tu disposición. Llegó a un punto en el que es difícil imaginar la vida sin semejante herramienta. Pero si vamos una generación hacia atrás, cuando las palabras streaming y torrent solo se usaban en conversaciones sobre el agua, la gente se intercambiaba software cara a cara en reuniones. Se daban juegos y aplicaciones en disquetes de 5,25 pulgadas, los cuales tenían sus títulos escritos con Sharpie. Aunque bueno, la mayoría de esas reuniones eran para que ciertos individuos ahorrativos y con mentalidad comunitaria se intercambiaran juegos populares como Kinky Quest y Maniac Mansion. Sin embargo, sí hubo algunos programadores talentosos que diseñaban autónomamente sus propios juegos para luego compartirlos. Aquellos que recibían esos juegos seguían compartiéndolos con otros, y si uno de esos juegos estaba bien hecho, llegaba a difundirse por todo el país. Hasta se puede decir que esos tipos de repartimientos en los 80 eran prácticamente el equivalente a los videos virales de hoy en día, pero el juego del cual les voy a hablar hoy nunca logró difundirse de esa manera, solo fue repartido por la bahía de San Francisco. Ese juego se llamaba Luna Pálida. Ya no existe ningún tipo de copia, y cualquier computadora que alguna vez tenía instalado este juego no es nada más que basura enterrada bajo más capas de basura y poliestireno. La razón por ello es el hecho de que el juego contenía varios aspectos abstrusos en su diseño. Luna Pálida era un juego de aventura conversacional, como Zork o The Lurking Horror. Apareció en un tiempo donde tal género ya no tenía mucha popularidad. Al iniciar el juego se presentaba una pantalla totalmente negra, salvo por unas cuantas líneas de texto. Te encuentras en una habitación oscura, la luz de la luna brilla por la ventana. Hay oro en la esquina, junto al lado de una pala y una soga. Hay una puerta hacia el este. ¿Comandos? Y así comienza el juego, el cual fue descrito una vez como enigmático, sin sentido y totalmente injugable, por un escritor de una revista ya descontinuada. Las únicas órdenes aceptables eran tomar oro, tomar pala, tomar soga, abrir puerta e ir al este. Una vez entradas esas órdenes, se presentaba al jugador lo siguiente: toma tu recompensa, Luna Pálida te sonríe. Te encuentras en el bosque, hay caminos que van hacia el norte, oeste y este. ¿Comandos? Lo que frustró a los pocos que jugaron este juego fue su inestabilidad desde la segunda pantalla. El juego solo aceptaba una de las 3 direcciones ofrecidas. En este caso, si se indicaba que se vaya a cualquier dirección que no sea el norte, la computadora del usuario se colgaría, requiriendo que se apague para luego encenderla nuevamente. Y todas las pantallas que aparecerían después de esa repetían el mismo texto. La única diferencia siendo las direcciones que te ofrecía el juego. Los comandos típicos de los juegos de aventura conversacionales no parecían hacer nada. Las únicas órdenes aceptables, además de los de movimiento, eran usar oro, el cual presentaba el siguiente mensaje. Aquí no. Usar pala, el cual presentaba ahora no. Y usar soga, el cual presentaba ya has utilizado eso. La mayoría de los que jugaron el juego lograron pasar unas cuantas pantallas antes de tirar el disquete por la frustración que causaba reiniciar el sistema constantemente. Sin embargo, hay un aspecto del mundo de las computadoras que siempre, sin importar la época, sobresale. Hay personas que simplemente tienen demasiado tiempo libre. Un joven llamado Michael Nevins decidió persistir con el juego para ver qué había al final de Luna Pálida. Después de reiniciar la computadora 35 veces durante un periodo de 5 horas, Nevins logró alcanzar un mensaje distinto. Luna Pálida sonríe ampliamente. No hay más caminos. Luna Pálida sonríe ampliamente. El suelo está blando. Luna Pálida sonríe ampliamente. Aquí. ¿Comandos? Pasó otra hora antes de que Nevins descubriera la combinación correcta de comandos, que era cavar hoyo, colocar oro y tapar hoyo, y que al escribir estas órdenes salía un último mensaje. Felicitaciones. Después de eso, el juego no aceptaba más órdenes, y el usuario tenía que reiniciar la computadora una última vez. Luego de pensarlo por un rato, Nevins llegó a la conclusión de que los números que se le presentaban en el juego eran coordenadas de latitud y longitud, los cuales llevaban a un bosque extenso localizado en el Parque Nacional Volcánico Lassen. Ya que él tenía más tiempo libre que juicio, decidió ir allí, determinado a descubrir qué secreto guardaba Luna Pálida. Al siguiente día, él fue al bosque armado con un mapa, una brújula y una pala. Notó cómo el camino que tomaba seguía las mismas direcciones que él tomó en el juego. Y a pesar de que inicialmente tenía sus dudas, esa similitud confirmó sus sospechas de que al final de esta aventura se iba a encontrar con el tesoro enterrado de un excéntrico.
Ya cansado de buscar las coordenadas, Nevin se alegró cuando se tropezó con una superficie desnivelada. Ya que estaba tan emocionado cuando desenterró ese tesoro, se quedó un poco más que sorprendido cuando vio la cabeza de una niña rubia en un estado avanzado de descomposición. Nevins notificó la situación a las autoridades. La niña fue identificada como Karen Pauls, de 11 años. Ella fue reportada como desaparecida en San Diego hace 1 año y medio. La policía intentó localizar al programador de Luna Pálida, pero debido al hecho de que los participantes de las reuniones donde se repartían estos juegos eran anónimos, nunca se logró descubrir la identidad del sospechoso. Hubieron coleccionistas que ofrecieron cifras de hasta 6 dígitos para una copia auténtica del juego, aunque igual, el resto del cuerpo de Karen nunca fue encontrado.